Buenos días, Nuevo León. Despierta, México. Tres hombres valientes. Tres hombres valientes mexicanos, ¿verdad? Un cónsul llamado Gilberto Bosques, en la época del señor Lázaro Cárdenas, presidente de México, aquel que expropió el petróleo y le dijo a Estados Unidos: bye, adiós. Sí, este señor era cónsul allá en Francia, sí, en la época más difícil de Europa. Había una guerra por Hitler, sí, y un dictador del lado de España, que estaba acabando con toda la población en España, ¿verdad? Franco, ¿verdad? Y este buen hombre, dice la historia, que salvó a más de 45,000 personas, otorgándoles visas, sí, pasaportes a la vida, no para venir a visitar de manera turística el país, no, pasaportes de la vida, literalmente, sí, ¿verdad? Salvó a mucha gente, inclusive él mismo fue a parar a la cárcel, ¿verdad? Corriendo un riesgo enorme la vida de este buen hombre, Gilberto Bosques, cónsul, ¿verdad? Embajador de México en Francia, allá por los años 30. Un excelente hombre, ¿verdad? Traigo a colisión el tema del señor Gilberto Bosques porque ahorita tenemos un canciller cobarde. Sí, Luis Videgaray, sí, que en vez de permitirle la negación al yerno del señor Donald Trump, le abren las puertas como si fuera presidente, para que venga y hable con nuestro presidente. ¿Qué les parece? ¿Verdad? O sea, Donald Trump manda a su yerno: ¿sabes qué, güey? Es que tú no eres digno de que mi presencia esté ahí en México, güey. Estás equivocado, güey. Sí, ahí te va mi yerno, ¿sí? Qué triste, ¿no? Tener un canciller así, ¿sí? Un diplomático cobarde, Luis Videgaray, ¿verdad? Nada que ver con el señor Gilberto Bosques, ¿verdad? Senadores cobardes, ¿sí? Vendepatrias, como Emilio Gamboa, ¿sí? Representante de los priistas y otros más, priistas y panistas y perredistas, ¿verdad? ¿Sí? Belisario Domínguez, ¿sí? Senador por la República Mexicana en la época de la Revolución, ¿sí? Que inclusive fue acribillado literalmente por un presidente cobarde llamado Victoriano Huerta, ¿sí? Él se enfrentó al presidente y se enfrentó al sistema criminal, cobarde y asesino que existía en la época de la Revolución, ¿sí? Y su carta es emérita, es leída ahora por los senadores, pero no puesta en práctica, nada más leída, lamentablemente, ¿sí? Tenemos una senadora a la que yo quiero reconocer su labor, su valentía al enfrentarse al presidente, ¿sí? Pero no es, ya lo vimos con el señor Belisario Domínguez, no necesitamos un senador valiente, necesitamos a los 128 senadores valientes, ¿sí? La señora Laida Sansores, senadora, ¿sí? Valiente, ¿sí? Pero necesitamos a los 128 y para necesitar a los 128 entonces tenemos que salir a votar, ¿verdad? Por los senadores que va a proponer Morena, ¿verdad? Para tener senadores valientes, que se enfrenten a un sistema, que hagan leyes estructurales, ¿sí? Porque ahorita las reformas, discúlpenme, no son estructurales. Una reforma estructural es aquella que construye, ¿sí? Y las reformas que se hicieron en este periodo destruyeron literalmente
el poder energético de México. ¿Sí? Esto debilita a nuestro país y lo deja a merced de un país criminal, cobarde y asesino como lo es Estados Unidos. ¿Sí? Los países poderosos tienen en su poder el manejo de la energía, llámese como se llame, llámese petróleo, gasolinas, gases, electricidad, agua, llámese como se llame la energía, ¿sí? ¿Verdad? Necesitamos senadores a los que se les pueda rendir homenaje, como hoy se le rinde homenaje al señor Belisario Domínguez, ¿sí? Benito Juárez, presidente, un indígena que no hablaba más que zapoteco, ¿verdad? De allá de Oaxaca, ¿sí? Un gran hombre que, aunque pequeño de estatura, dicen algunos 1.34, otros dicen 1.55 de estatura. Digo, como pequeño de estatura, pero gigante en sus acciones, ¿sí? El iniciador de las leyes de reforma, el iniciador de la legitimidad en México, ¿sí? Un presidente valiente que le dijo a 3 países, voy a nombrar a uno y aquí me gustaría que pusieran ustedes a ver si están informados, los otros 2 países, ¿verdad? Que a los que les dijo el señor Benito Juárez, no hay dinero, no hay pago, ¿sí? Les canceló el pago de la deuda a estos países, entre ellos fue a Francia, ¿sí? Por cierto, tuvimos una batalla precisamente causada por esa decisión que el señor Benito Juárez tomó, ¿verdad? Inclusive estuvo en el exilio allá en Cuba y luego se fue a Estados Unidos, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces llegó a México y se enfrentó a estos 3 países. Después 2 de ellos se hicieron para atrás, ¿sí? Y con la ayuda del ejército de los Estados Unidos pudimos derrotar el 5 de mayo, ¿sí? Al ejército francés, ¿verdad? Necesitamos un presidente así, valiente, ¿sí? Pero que navegue con los principios legítimos, con la ley en la mano, no con el autoritarismo. Y es exactamente así como el señor Andrés Manuel López Obrador quiere gobernar. Los gabinetes de los presidentes actuales son gabinetes instalados por compromisos con amigos, con compadres, con el viejo que se mete con la esposa del fulano, del sultano, porque ellos son tan mugrosos en ese sentido, son tan inmorales hasta en ese sentido, que se comparten a las señoras, ¿verdad? Así de mugrosa es la política de nuestro país, y así de mugrosos son estas gentes, ¿verdad? No tienen principios, no tienen moral, no tienen absolutamente nada. Esas gentes están vacíos por dentro. Son como un día Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Son sepulcros blanqueados, ¿sí? Muy bonitos por fuera, mármol y arregladitos y bien regaditos y todo, y por dentro pura podredumbre, ¿verdad? Traen en su corazón. Y si no, pregúntenle al señor cobarde de Vicente Fox Quesada. Viejón, el que se lleva se aguanta. A usted se le puede rayar su madre porque usted es un político, pero usted como político no le puede rayar la madre al pueblo, no sea pendejo, ¿verdad? Porque el pueblo lo mantiene miserable, ¿sí? Cobarde, Vicente Fox Quesada. Allá en Canadá le escupieron la cara, fue a Arizona y una señora lo enfrentó y le dijo que era un vividor, y el señor Vicente Fox se regresa y le dice vividor a tu abuela. Fíjense nada más el nivel de un expresidente. Ese es el pendejo que tuvimos nosotros como presidentes. ¿Qué te parece? ¿Sí? Se baja el señor como los viejones de los rancheros de billetes de allá, petroleros de allá de Houston, en una limusina con su chaqueta de piel. ¿Qué les parece? El altanero malnacido de Fox, con tu dinero, con mi dinero, y todavía se baja con el dinero de nosotros a ofender a la gente que lo mantenemos. ¿Qué les parece? Esa es la calidad de mierda que contratamos como presidente, ¿sí?
La cárcel para el expresidente, pues es demagogia pura, ¿verdad? Aquí ya no la aplicó el Bronco aquí en el estado de Nuevo León con Rodrigo Medina, dijo que le iba a meter a la cárcel y no sucedió nada. Primero, legítimamente un gobernador no tiene la facultad de meter a la cárcel a nadie, ¿verdad? Esa decisión la toma un juez, el Poder Judicial, para eso está, ¿sí? La facultad que pudiera tener el gobernador es meter una denuncia, una demanda en contra de fulano, ¿verdad?, ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial ya tomaría la decisión si es viable o no es viable, si es legítimo o no es legítimo la propuesta de meter a la cárcel a fulano o a Macano, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces es demagogia la que trae el niño canalla, ¿verdad?, el niño maravilla, ¿verdad? Sí, hay que estar informados, señores, hay que leer, ¿sí? Los gabinetes, vuelvo a repetirle, de los presidentes han sido conformados por intereses particulares, y el gabinete que nos está ofreciendo el señor Andrés Manuel López Obrador es gente especializada en el campo, ¿sí? Tenemos gente que lo está asesorando en la política económica, ¿sí? Gente que tiene reconocimientos en universidades como Harvard, en las universidades de Hong Kong, ¿sí? Que tiene premios Nobel de economía, ¿sí? ¿Verdad? Esa es la gente que está asesorando a Andrés Manuel López Obrador. Petroquimia, doctora en petroquimia, Rocío Nale, propuesta por Andrés para la Secretaría de Energía, ¿sí? ¿Verdad? Yo quisiera ver que los gabinetes fueran conformados precisamente con la especialidad que van a necesitar y a requerir en el campo de la materia. Secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero. Ministra, imagínate, ministra, ni siquiera magistrada, es ministra, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Conoce legítimamente lo que se tiene que hacer desde la Secretaría de Gobernación, ¿sí?, para ordenar al país, ¿verdad? Una gran señora, ¿sí? Y así me puedo ir diciéndoles cada una de las personas que van a participar en el gabinete. Escuchaba yo en la entrevista, y esa respuesta me encantó, de Andrés Manuel López Obrador, que le hicieron estos 6 cobardes pseudo comentaristas de noticias, ¿verdad? La educación, dice Andrés, a mí me asesoró un pedagogo, ¿sí? Jean Piaget fue un gran psicopedagogo que tenía un sistema muy peculiar para educar a los niños desde la infancia, ¿verdad?, al individuo desde la infancia. Y eso es precisamente la tarea que hace un pedagogo, ¿verdad? Descubrir desde las neuronas cómo funciona el cerebro para poder educar a una persona. Eso es la función de un pedagogo, ¿sí? Y entonces para mí es excelentísimo. Imagínate un psicopedagogo de secretario de Educación. Hombre, cálmate. Excelente. Andrés Manuel López Obrador, presidente 2018. Tope donde tope. ¡Arre México! Buenos días, su amigo el tremendo vaquero.